Hola amigos, hoy tocaremos un tema que al parecer solo interesa al hombre religioso, pero en realidad el deseo de salvación se encuentra en todo ser humano, así no siga ninguna religión. Reflexionemos. En un café anterior vimos cómo la máxima aspiración del hombre es alcanzar la felicidad, y esa felicidad podía definirse como una vida de plena satisfacción expresada en salud integral y serenidad del alma. Sin embargo, observamos que nuestra vida se desarrolla en medio de un mundo hostil. Esto nos llevó a tratar el tema de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ya que los mayores males que ocurren en la sociedad son las injusticias realizadas por unos hombres contra otros. Y eso es lo paradójico. Buscar la felicidad en un mundo que se sabe es hostil, un mundo que presenta obstáculos para ser feliz. Viendo por un lado el deseo de ser feliz y por otro la oposición que presenta el mundo para hacerlo, surge la pregunta: ¿habrá algo o alguien que nos salve de esta condena de vivir en un mundo contrario a nuestro anhelo de felicidad? Viendo que el hombre ha buscado siempre la respuesta a este interrogante, he titulado este café "El hombre en busca de salvación". Bien, a lo largo de la historia vemos siempre la vida y la felicidad del hombre amenazadas por males que provienen de la maldad del corazón de ciertos hombres o de la maldad de nuestro propio corazón. Así puede tratarse de un mal social proveniente de un gobierno injusto o de la injusticia de ciertos grupos de poder, o de un mal personal proveniente de la injusticia que recibimos en el trato de un tercero, o de un mal que aflora dentro de uno mismo y amenaza nuestra paz y felicidad. Ciertamente son males distintos, pero ante cada uno de ellos deseamos alcanzar salvación y la buscamos. El hombre en busca de salvación. En el caso de buscar la salvación en el mundo social, buscamos el sistema político y el sistema económico ideales. Y en países democráticos como el nuestro, esperamos que el presidente por quien nos inclinamos a votar sea nuestro salvador. Siempre anhelamos que el próximo presidente no sea corrupto y que piense en el bien del pueblo, todo. La salvación en este caso se daría en el establecimiento de una sociedad ordenada debidamente por leyes justas que permitan el respeto de los derechos naturales de cada habitante del pueblo. Solo así habría la paz que permitiera construir la propia vida, consiguiendo la felicidad que tanto anhelamos. En el caso de buscar la salvación contra la maldad que se sufre a causa de otros, las leyes deberían presentar el freno a esos comportamientos injustos o el castigo de los mismos que disuada al agresor injusto de cometer injusticias. Y finalmente, en el caso de buscar la salvación contra el mal que aflora desde nuestro corazón, el poder conseguirla es más difícil. En la actualidad, las gentes procuran conseguir esta salvación de uno mismo, así podríamos decirlo, salvación de uno mismo, salvarnos de nosotros mismos, a través de la religión, de las pseudo-religiones o caminos de espiritualidad, o de la psicología con los libros de autoayuda o conferencias de psicología positiva. Presento estas tres situaciones en las que podemos encontrarnos, situaciones que nos empujan a la búsqueda de salvación, para abrir este diálogo sobre el hombre en busca de salvación. Y ahora más bien quiero dar lugar a que ustedes participen, ¿no? Como le dije en el primer café que tuvimos, hay diferentes formas de desarrollar la reunión. Y una de ellas es simplemente hacer una presentación para que luego todos los concurrentes puedan participar dando opiniones, agregando a lo que ya se ha dicho, explicándolo mejor, poniendo algún ejemplo, tratando de ser breve, ¿se entiende? Y por eso yo quisiera que ustedes participen en este momento acerca de estos tres puntos, ¿no? Pero para esto quiero yo darles un camino. Quiero plantearles lo que según las diferentes ciencias
se ha observado en el comportamiento del hombre en busca de salvación. Lo primero que hay que decir es que el hombre siempre ha mostrado creencias religiosas en su vida. Entonces quiere decir que todos los pueblos han tenido religión. Y ya lo explicamos alguna vez que inclusive se ha descubierto ciertos signos religiosos en el hombre primitivo, en la edad de piedra. Entonces, lo primero que vamos a ver en este panorama de la historia de la humanidad, según la ciencia, es que el hombre siempre ha tenido creencias religiosas, y dentro de esas creencias religiosas ha tenido también este anhelo de salvación. Cuando uno lee los mitos, en los mitos hay esto, de buscar la salvación. Cuando uno estudia las religiones, por eso hablo de estudio, no hablo de fe, estudia las religiones, encuentra en todas ellas un anhelo de salvación. Cuando uno más adelante observa sociedades que poco a poco se han ido desacralizando, han ido de alguna manera negando eso que el hombre siempre ha tenido, de poseer esa tendencia a un ser superior. Vamos a decir, cuando el hombre ha ido apartándose de lo divino y ha querido construir su propia vida con sus propias fuerzas, su propia inteligencia, sus propias fuerzas, inclusive en esos casos encontramos que el hombre continuamente ha buscado salvación. En el caso religioso, de una manera; en el caso no religioso, de otra manera. En el caso religioso hay un concepto interesante en los mitos paganos, que es que cuando todo comenzó era puro, todo era bueno. Pasado el tiempo, el hombre se va pervirtiendo, el hombre se va corrompiendo, y entonces llega a un momento en que aspira a volver a lo primigenio, volver a la inocencia primera. Y es por eso que allí se observa este comportamiento de crear mitos del eterno retorno. ¿Por qué eterno retorno? Porque cada año quiere volver a los orígenes, al principio. Cada año quiere volver al principio. ¿Por qué? Porque quiere volver al tiempo en que todo era bueno y todo era felicidad. Aquí se aplica el dicho que todo tiempo pasado es mejor. Sí, porque se piensa que a lo largo del tiempo el hombre se va corrompiendo, ¿no? Entonces, ¿se piensa o es así? ¿Se piensa o es así? Se piensa de esa manera, y ahora por eso ya en el diálogo vamos a ver qué aportan ustedes, ¿no? Sobre, de repente, algunos ejemplos que pueden iluminar un poco, ¿no? Entonces, tenemos que la idea de los pueblos primitivos, pueblos paganos primitivos, es esa: al comienzo todo fue mejor, al comienzo todo fue puro, y después todo se ha corrompido, y anhelamos volver al comienzo. Entonces, cada año se celebran fiestas que procuran regresar a ese tiempo. Hay mitos que expresan ese retorno a esos tiempos primigenios. Hay también mitos que hablan del día en que vamos a ser salvados definitivamente. Ya no vamos a estar regresando, sino va a llegar un momento en que ya llegó el día en que vamos a ser felices por siempre. Estoy hablando de mitos paganos, ¿eh? Mitos paganos. Y luego vemos ya en la religión algo semejante, porque alguna vez lo dijimos en estos cafés filosóficos, que el hombre tiene una estructura religiosa, y es por eso que se parece mucho
los mitos con las verdades reveladas, ¿no? Con los mitos con la historia de la salvación, ¿no? De alguna manera, con los conceptos, los pensamientos. Fíjense que en la religión católica encontramos en la narración del Génesis el paraíso terrenal. Al comienzo todo era bonito, todo era puro, todo era feliz, todo era armonía, hasta que el hombre comete el pecado original y a partir de eso empieza a degenerar el hombre. Caín mata a Abel, después tenemos al diluvio universal, que ya lo vimos en una oportunidad, ¿no? Pues se corrompe tanto la humanidad que Dios se arrepiente de haberla creado y salva a Noé y su familia. Después también se corrompe el hombre a tal punto de que, prescindiendo de Dios, quiere salvación, ¿no? Fíjense, el hombre busca salvación, porque el hombre en la torre de Babel, el hombre quiere tocar el cielo, que es el signo de salvación, pero sin Dios. Hagamos nosotros una torre, que toque el cielo. O sea, el tocar el cielo va a ser fruto de nuestro esfuerzo de hacer una torre que alcance el cielo, o sea, alcance la salvación. Entonces esto es simbólico. Entonces el hombre se va degenerando porque va apartándose de su creador, va apartándose de aquel que creó todo en justicia original, que creó todo con pureza. Entonces es así como en la religión también observamos que como todo va, vamos a decir, degenerándose, el hombre siente ese deseo de recuperar, volver al paraíso perdido. O sea, hay que entender esto también como un simbolismo fuerte. ¿Por qué padre sucede eso? Porque el hombre ha sido creado, bueno, esto ya lo dice la religión, pero también podría decirlo la psicología dentro de la ciencia. El hombre busca un equilibrio dentro de un mundo de justicia que le permita ser feliz. Entonces uno busca una felicidad, pero esa felicidad tiene que darse dentro de un mundo de vida buena, de virtudes, de armonía entre los hombres. Entonces el hombre tiende a eso, no tiende a lo otro, pero malamente, ¿no? Si tiende a lo malo es por un defecto, ¿no? En realidad la vida del hombre, el hombre la percibe como una vida buena, verdadera y bella. Esta ha sido siempre la concepción del ser humano. Yo quiero tener una vida buena, verdadera y bella. ¿Y por qué esos sentimientos aparecen cuando la persona ya es adulta? ¿No? Sí. ¿Qué sentimientos no hay en los jóvenes? Ya, vamos justamente a ver eso. Ahorita voy a presentar el panorama y ahí vamos entrando poco a poco. ¿Por qué que entonces se da esto? ¿Por qué se da lo otro? Porque se da, ciertamente. Son constataciones nuestras, ¿no? Vemos, observamos, ¿no? Por eso en la filosofía es muy importante la observación. En temas humanos es muy importante la observación, observar. Entonces lo que estoy queriendo decir es que el hombre desde siempre ha tenido la concepción de que en los orígenes todo fue bueno, todo fue verdadero, todo fue bello. Nosotros le llamamos paraíso, el paraíso que se perdió, pero que aspiramos a volver a ese paraíso después de la muerte, es más, después del juicio final. Y nosotros seguimos también retrocediendo, porque ahora estamos en Adviento. No estuvimos en Adviento el año pasado, y el anterior también no estuvimos en Adviento, y el año anterior estuvimos en... ¿Por qué estamos volviendo a lo mismo? Por eso, porque estamos aspirando a volver a experimentar la salvación de parte de Jesucristo. Y después vamos encaminando a lo largo del año, porque ahora es el Adviento, la espera, luego la Navidad, el nacimiento, después un tiempo ordinario, más adelante, ahí ha nacido el Salvador, pero todavía no nos ha redimido. Entonces viene el tiempo de Cuaresma, que nos preparamos, ¿no? Preparamos el Espíritu, como Juan el Bautista, prepara su corazón para recibir al Mesías Redentor, y después celebramos la Semana Santa, muere Cristo en la cruz, nos salva, y viene la resurrección. Y cuando sigue luego el tiempo ordinario, y concluye con Cristo Rey, o sea, finalmente triunfa Cristo, y ese es el día que esperamos, que Él someta todo
bajo sus pies. La religión, estoy hablando de religión católica, pensamiento cristiano. Entonces nos damos cuenta cómo el hombre tiene este concepto de que en los orígenes todo era bueno, luego se ha ido corrompiendo, y eso, y eso que nos afecta, que es la corrupción del hombre, nos hace tener el deseo de salvación, de ser salvados, de ser salvados. Esto no puede seguir así, debo ser salvado. Y les decía, este es el campo de la religión. Veamos el campo de los que no son religiosos. En el campo de los no religiosos, lo mismo, buscan un orden social que permita que todos sean felices, sin Dios, ¿no? Pero que todos sean felices, y entonces diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, que lo que buscan es justamente conseguir quien nos salve de esta situación en la que los hombres se enfrentan unos contra otros, en que los hombres viven de manera egoísta, de que los más poderosos abusan de los que no tienen poder, etcétera, etcétera. Entonces buscamos, muchas veces inclusive, buscamos un líder, ¿no? Buscamos un salvador en una figura política mesiánica. No es Jesucristo, porque Jesucristo quedó al lado, porque ya dejamos la religión. No, nosotros somos personas que actuamos de acuerdo a la ciencia, ya no a la religión, pero igual, está buscando un salvador. Está buscando un salvador para esa sociedad en la cual vive. Entonces, de repente aparece un líder mesiánico, porque es el Mesías, es el salvador del pueblo, y uno lo elige. Generalmente esto se ve, por ejemplo, en las figuras de política totalitaria, ¿no? Que surge un líder con buen discurso, con poder, ¿no? Pone orden, ¿no? Y entonces la gente está contenta, este ya nos salvó, ¿no? Entonces es el anhelo de encontrar un salvador. Entonces por eso yo quería presentarles como este tema titulado El hombre en busca de salvación es un tema filosófico, es para pensarlo. No es un tema que tenga que remitirnos solamente a lo religioso, porque siempre asociamos salvación con el Salvador, y el Salvador es Cristo, y Cristo es el fundador de la religión católica. Entonces salvación la asociamos con religión, pero no siempre es así, porque aún sin religión el hombre busca salvación en el mundo en el cual vive. Ahora, ¿por qué es que pasa esto en el hombre? Como usted decía, ¿por qué si inició bueno se vuelve malo? Entonces, bueno, eso los filósofos lo han meditado, los psicólogos lo han tratado también, y entonces tuvimos nosotros un café filosófico, si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Hay quien dice que el hombre es egoísta por naturaleza. Thomas Hobbes es un filósofo inglés que le tocó vivir en su sociedad justamente esta experiencia. Él era de clase alta y pudo ver en la misma clase alta cómo las personas, entre ellas, se comportaban de manera egoísta, a conveniencia, y entonces decía, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es egoísta por naturaleza. ¿Qué hacer para salvarnos? No dice para salvarnos, pero ¿qué hacer para poder establecer una sociedad donde el hombre pueda vivir de manera tranquila y pueda eso servirle para progresar, no solamente en su espíritu, en el estudio, sino también en el comercio, y pueda haber, vamos a decir, una estabilidad económica y también una paz social que permita que alcancemos nuestras metas, ¿no? Las metas personales que tenemos. Entonces, ¿cómo se podría lograr esto? ¿No? Porque el hombre es malo por naturaleza. Él dice el hombre es egoísta por naturaleza, y el hombre es el lobo del hombre. Entonces él piensa que solamente se podrá lograr esto con un gobernante que sea fuerte, a quien se le da, uno le otorga la libertad para que él nos dirija y evite que nos hagamos daño. ¿Y cómo lo va a evitar? A través de leyes que
son leyes muy fuertes. Fuertes en cuanto a que el quebrantarlas significa terrible castigo, vamos a decir. Y él reconoce, incluso dice que el miedo es lo que da sabiduría al hombre. ¿Por qué? Porque el miedo a la multa, el miedo a la cárcel o el miedo a la muerte me hace vivir en paz con el otro. Eso dice él. Pero ¿cómo va a decir eso? Sí, porque el hombre es egoísta por naturaleza. Si tú no lo frenas, entonces él va a abusar de los demás. Pero si tú pones leyes fuertes, entonces lo vas a frenar. Lo vas a frenar. Y entonces, ¿cómo lo frenas? A través del miedo. Repito, el miedo a la multa, el miedo a la cárcel o el miedo a la muerte. Si hay pena de multa, pena de cárcel o pena de muerte, yo me freno, ya no le hago daño. Entonces el miedo es para esa persona principio de sabiduría. Soy sabio porque decido obrar el bien, no porque me nazca en el corazón, sino porque si no obro el bien, voy a sufrir ¿Y eso está mal? una pena. No, yo digo, este es el enfoque de Thomas Hobbes, que tiene mucho de verdad en parte, ¿no? Hay una pregunta aquí. Hay otros filósofos como Aristóteles, por ejemplo, y otros más que dicen que en realidad debe respetarse siempre la libertad del hombre. Y entonces hay que educarlo para el bien. Pero viene la pregunta: ¿voy a esperar que todos se eduquen para el bien, para realizar acciones que frenen el mal? Eso sería, vamos a decir, una ilusión. Ustedes saben que, bueno, que hace algunos años, no sé cómo esté ahora, la educación en el Perú es una educación muy buena, una educación en valores. Ahora, ¿por qué no lo practicamos? Si está en el papel, ¿no? ¿Por qué no lo practicamos? Entonces debo esperar pacientemente, o sea, el gobernante, el gobernante debe esperar a que sí, pues, es que hay que educar a los niños, hay que educar a los jóvenes para que ya no haya esta violencia, no haya esta, ¿no? ¿O qué hago? Entonces, según el pensamiento de Thomas Hobbes, no hay que esperar eso. Porque yo lo que tengo que hacer es que haya paz social, y esa paz social solamente puede haber por el orden social. Y para eso yo tengo que coaccionar a las personas con la ley, con la ley. No voy a actuar en perjuicio de ella, sino la coacción es para frenar su maldad, para frenar lo malo que la persona quiera hacer. Entonces, en ese sentido, hay coacción a la libertad, que para Hobbes, a Thomas Hobbes, y a nosotros opinaremos, es algo bueno. Yo no voy a esperar a que todos sean virtuosos para recién legislar. No, yo tengo que hacer una legislación que no me importa si todos son virtuosos o no lo son, lo que me importa es que haya paz social, que haya orden y paz social. Y hay otros que piensan distinto, pero la idea es esa, ¿no? En este caso, ¿quién es el salvador? El gobernante que sabe actuar así. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre he dicho que no voy a poner aquí ejemplo de personas concretas, pero un ejemplo que puede servir. En la República de El Salvador están los maras. Los maras, ¿qué eran los maras? Pongámonos acá, que los maras estén acá. Está caminando una señora y viene una turba y le arrebata si no está la cartera, la tiran al piso, le pega. Pasan por las tiendas y empiezan a saquear los maras, nadie lo frena, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? No podemos tampoco tocarnos y esto, ¿no? Entonces, asesinan personas, ¿no? Los maras son terribles, todos están tatuados, ¿no? Entra el presidente Bukele y los encierra a todos. ¿Por qué? Porque suspende la ley, las garantías, los derechos. Entonces suspende los derechos humanos y ha encarcelado a miles de maras. Y entonces ahora las personas pueden abrir su tienda con tranquilidad, saben que no va a pasar nada. Las personas, todavía hay delincuencia, pero ha bajado el porcentaje tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso concreto, que es un ejemplo que está ahorita aquí? Un gobernante fuerte, que ha sabido incluso enfrentar
con el verbo, ¿no? Con el discurso, aquellos países e instituciones internacionales que le dicen que ese es un abuso, que como es que los mete a la cárcel sin haberlos juzgado, ¿no? Que los derechos humanos, ¿no? Dicen, ¿derechos humanos de quién? De estos delincuentes. Y los otros no tienen derechos humanos, los que tienen las tiendas, la señora que está pasando, la chica que está pasando, ellos no tienen derechos humanos. Están reclamando derechos humanos de estos que se sabe que son delincuentes. Ese es un gobernante fuerte. Esto es la línea de Thomas Hobbes. En la línea de Juan Jacobo Rousseau, más bien el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y él explica que bueno, el comienzo, uno de niño es bueno, pero después va compitiendo, va teniendo envidias, va surgiendo dentro de uno sentimientos malos, entonces se va corrompiendo. Y esa es la razón, ¿no? Pero en realidad él habla del buen salvaje, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? De que el hombre en estado salvaje es bueno. Cuando ya se civiliza, empiezan todas estas cosas y se vuelve malo, ¿no? Entonces es otra idea. Pero en todo caso, lo importante es ver que en toda sociedad se busca que haya paz, y la paz se logra con la justicia. La justicia se logra con el derecho, con las leyes, ¿no? Que puedan justamente de alguna manera encauzar la vida social para que haya esa justicia y se consiga esa paz. Y cuando eso no ocurre, ¿en quién se confía para que ocurra? En el presidente, ¿no? O el gobernante. Entonces, y cuando no termina de resolverse, uno está en busca de un salvador, ¿no? Y ese salvador puede ser este candidato, puede ser otro candidato, puede ser otro candidato, ¿no? A lo que voy a lo siguiente, ¿no? Viendo el tema de fondo del hombre. El hombre siempre está en búsqueda de salvación. Siempre está en búsqueda de salvación. Ya les expliqué. Cuestión de la religión, con sus mitos, con sus creencias, ¿no? Religiosas, mitos propios del paganismo, religiones paganas, sus creencias religiosas propias del judeo-cristianismo, y en el ámbito no religioso, a través de ideas que nos permitan salvarnos del mal a través de uno que gobierne bien. Entonces, ese vamos a decir el planteamiento, ¿no? Bien, sobre esto, no sé si ustedes quieran intervenir, preguntar, aportar, ¿no? Aportar también, ¿no?